Modelos y bases neurológicas del lenguaje. El lenguaje. Quizás las más sofisticadas cogniciones son aquellas que están relacionadas con el uso de representaciones simbólicas. La manifestación más obvia de dicho simbolismo es el lenguaje oral y escrito. Esto ha permitido que una de las cuestiones que ha suscitado y suscita mayor atención desde el campo de la neurociencia cognitiva y la neuropsicología haya sido la de cómo nuestro cerebro es capaz de procesar la información relacionada con el lenguaje oral y con la escritura. El comportamiento verbal constituye uno de los patrones conductuales desde un punto de vista social más importantes en la complejidad de las relaciones humanas. Nuestra evolución cultural ha sido posible gracias a que podemos hablar y escuchar, escribir y leer. Hemos de partir del hecho de que la lectura y la escritura se relacionan estrechamente con la audición y con el habla. Lenguaje y habla son dos cosas diferentes. El lenguaje es un sistema simbólico para representar y comunicar ideas, mientras que el habla es una forma de comunicación audible. El lenguaje humano presenta notables parecidos con otros sistemas de comunicación social que utilizan otras especies. Lo que queda claro es que nuestra capacidad para comunicarnos nos ha permitido adquirir, almacenar y transmitir la información cultural de una forma muy eficiente y rica. Lateralización y especialización hemisférica. El cerebro está compuesto por dos hemisferios unidos por medio de fibras comisurales. Existen diferencias anatómicas entre ambos hemisferios, lo cual podría traducirse en diferentes aspectos de especialización funcional. Primero se abordarán los aspectos anatómicos de la asimetría cerebral interhemisférica, para centrarnos posteriormente en la lateralización de diferentes funciones cerebrales. Bases neurales de la producción y comprensión del lenguaje. La producción y la comprensión del lenguaje son capacidades cognitivas altamente especializadas que se han constituido como uno de los factores fundamentales en la evolución de la cultura humana. La comprensión de las bases neurales del lenguaje en términos anatómicos y fisiológicos datan del siglo XIX, cuando diferentes médicos documentaron correlaciones clínicas patológicas en pacientes que habían sufrido algún tipo de lesión cerebral.
El examen post-mortem de los cerebros de los pacientes a la luz de dichas correlaciones podría indicar que regiones cerebrales estaban implicadas en el lenguaje, disociando aquellas que parecían estarlo en la comprensión de aquellas que parecían estarlo en la producción. Los estudios con pacientes con el cerebro escindido o divididos se fundamentaron en el análisis cognitivo y conductual de aquellos pacientes a los que se les había seccionado quirúrgicamente el cuerpo calloso como método terapéutico para el tratamiento de la epilepsia, dado que de esta forma se intentaba evitar que una crisis pasara de un hemisferio a otro. Estudios iniciales. La historia de la lateralización de funciones y los diferentes aspectos históricos de la localización del lenguaje se iniciaron a raíz de los trabajos de Paul Broca y de Carl Wernicke. Como hemos dicho, la ciencia biomédica de mediados del siglo XIX, con relación a la localización cortical del lenguaje, basaba sus hallazgos en el análisis post-mortem del tejido cerebral humano. En 1861, el neurólogo francés Paul Broca publicó un estudio sobre un paciente con un trastorno severo del lenguaje, conocido como el señor Tan, puesto que solo podía decir estas dos palabras. 12 años después, Broca publicó otros estudios que recopilaban los expedientes de 2 docenas de pacientes con problemas de lenguaje similares relacionados con la producción del habla, que presentaban lesiones en la tercera circunvalación frontal del hemisferio izquierdo. Esta región posterior ventral del lóbulo frontal pasó a ser conocida como el área de Broca. Actualmente el área de Broca o circunvolución frontal inferior suele caracterizarse como 2 áreas diferenciales en lo referente a su arquitectura. El área 45 de Brodmann, que corresponde a la parte triangular de la circunvolución frontal inferior, y el área 44 de Brodmann, que corresponde a la parte operocular. De Francia pasamos a Alemania, ya que fue un neurólogo alemán el que continuó impulsando los trabajos del lenguaje por estos derroteros. 13 años después del trabajo de Broca sobre el caso del TAN,
Carl Wernicke publicó un estudio en el que sugiere la existencia de una región cortical especializada en generar imágenes auditivas de las palabras para permitir su comprensión, localizada en la parte posterior de la circunvolución temporal superior izquierda, hoy conocida como el área de Wernicke, región equivalente al área 22 de Brodmann. En definitiva, a raíz de estos primeros estudios clínicos, las regiones corticales implicadas en el lenguaje parecían suscribirse a dos: una región anterior, frontal, especializada en la producción del lenguaje, y una región posterior, temporal, especializada en su comprensión. Otra generalización de estos estudios era que, a pesar de que las funciones auditivas y motoras estaban representadas en ambos hemisferios cerebrales, el hemisferio izquierdo parecía dar soporte de forma cardinal a las funciones sintácticas y léxicas, mientras que la participación del hemisferio derecho parecía estar derivada a un segundo plano. Más adelante comprobaremos que el hemisferio derecho también contribuye al lenguaje, aunque su participación sea más sutil que la de la izquierda. Los pacientes de Broca y Wernicke presentaban problemas del lenguaje que se denominaron afasias, es decir, que tenían dificultades en la producción y o comprensión del aula, a pesar de que tanto el aparato fonatorio como los mecanismos auditivos se encontraban preservados funcionalmente. Los pacientes que tenían lesionada el área de Broca se clasificaron dentro de la denominada afasia de Broca. Hoy en día también se denomina afasia de producción o afasia motora. Este tipo de pacientes no podían expresar los pensamientos de una forma apropiada, en tanto que el uso correcto de las reglas sintácticas y gramaticales se haya deteriorado, debido a la lesión de la región posterior ventral del lóbulo frontal. Hoy sabemos que estas reglas del lenguaje se encuentran íntimamente relacionadas con la organización global de otras conductas motoras que dependen de la corteza premotora.